imagino que se los han estado compartiendo en el transcurso de sus periodos, pero necesito también compartirlo yo con ustedes, en lo que los demás compañeros se unen. Solamente es un par de informaciones, ¿verdad? Es el recordatorio que hoy es el último día que ustedes tienen para completar su proceso de inscripción, asignación a cada curso, ¿verdad? Y principalmente yo les hago el llamado al curso mío, porque pues ya de hoy en 15 nosotros tenemos nuestro primer parcial, y para que ustedes tengan derecho a poderse someter a ese examen, pues deben de estar debidamente inscritos y asignados en mi curso, y deben de presentarse de presentar su formulario en el portal académico de la universidad, eh, llenar este formulario de inscripción de asignación, ¿verdad? Firmado, sellado, y pues hasta el día de hoy tienen ustedes para poder realizar dicho trámite. Entonces, hacerles el recordatorio, ¿verdad? Por si no han terminado de hacer su asignación y su inscripción, pues que lo puedan hacer el día de hoy, por favor. Les voy a dejar de compartir esta información y les voy a pasar otro recordatorio. Pues similar al que les acabo de compartir, pero tenemos la orden de compartirlo con ustedes y hacerles nuevamente el llamado, ¿verdad? A que se recuerden, por favor, que para que sus cursos sean válidos, deben haber cumplido la asignación, ¿verdad? A través del formulario F0306-2019, y la fecha límite es el 8 de agosto del año 2021. Ya sabemos porque dentro de hoy en 15 tenemos ya nuestros primeros parciales, y para que no tengan inconveniente ustedes en que no aparecen asignados, en que acuérdense que ahora todo es en línea, es un poquito más complicado que ustedes se puedan comunicar a la sede donde ustedes pertenecen. Entonces, mejor hacerlo con tiempo, y pues si no lo han hecho, todavía tenemos todo el día de hoy para poderlo hacer, y pues que no tengamos ningún inconveniente de recibir. Por lo menos yo les hago el llamado por mi curso, ¿verdad? Ya ustedes, pues cada catedrático les hizo llegar la información para que ustedes lo puedan tener presente. Ahora, si usted ya hizo su proceso de inscripción y de asignación, pues haga caso omiso a estos avisos, ¿verdad? Entonces les voy a dejar de compartir nuevamente. Necesito darles otra información. Me imagino que, pues, como con sábado yo ya platiqué, ¿verdad? Los compañeros que reciben mi clase en la jornada del sábado, y pues Telegram, creo que todos están en Telegram, y pues, pero igual necesito compartir esa información con ustedes en cuanto a los parciales. No, recibimos órdenes de parte de Central de que los parciales se van a hacer de la siguiente manera. Ustedes deben de ir a escuchar y a ver los videos de 15 minutos que normalmente siempre les suben a las plataformas, del 1 al 5, que es donde viene nuestro parcial. Tomen nota de las preguntas que están en esas diapositivas, en esos videos, porque eso va a ser parte del 50% de su parcial. Entonces, vayan a esas diapositivas, saquen sus preguntas, respondan sus preguntas, porque la central de ahí va a tomar el 50% de esas preguntas. El otro 50% van a ser preguntas relacionadas a lo que vemos nosotros todos los domingos. Entonces, hago el llamado, ahorita estamos a tiempo todavía. Si usted es primera vez que se conecta a mi curso, mucho gusto, ¿verdad?, de verlo por aquí, porque por X o Y razón, abóquese a sus compañeros para que le den copia, para que le puedan explicar qué es lo que hemos estado viendo, porque el otro 50% de las preguntas vienen de mi curso. Pero no les van a hacer llegar a ustedes preguntas, sino que ustedes deben de estarse conectando para ver mi explicación, para ver los temas, porque de ahí yo voy a sacar ese otro 50% que voy a hacer llegar a la central para que ellos elaboren el parcial y ustedes se puedan examinar. Entonces, sí o sí, van a tener que estudiar la parte que ustedes reciben domingo a domingo, y por eso es importante que se conecten, que hagan el tiempo de conectarse, porque pues no es lo mismo que ustedes reciban la información de un compañero a que ustedes lo escuchen, porque al escucharse uno va recordando al momento de ver un parcial, y ustedes son
compañeros que van a cerrar este semestre y es importante que ustedes cada uno individualmente tenga ese conocimiento porque al salir a la calle ya no hay compañerito que le ayude a hacer su trámite, ya no hay compañerito que le dé copia. Miren, no es por maldad, no es por nada, pero cuando uno sale a la calle a ejercer, los compañeros se olvidan de uno porque tienen otras actividades, porque nadie está ayudándolo a uno a hacer su trabajo. Entonces, si ustedes están a tiempo todavía de poderse conectar, de poder recibir el poco conocimiento que yo les comparto, miren, de verdad es un buen consejo que yo les doy, porque si nos pasa, uno ya no tiene tiempo, cuando uno ya está trabajando, ya el compañerito, ya uno a veces ni le responde, porque uno está ocupado en sus quehaceres y a veces uno anda hablando, miren, hasta con las piedras habla uno para ver qué fue lo que hay que hacer por una clase que no recibí o por una clase que no me quise conectar o porque, miren, es un esfuerzo grande lo que yo sé que ustedes hacen el día domingo, de estar todo el día, pero miren, para ustedes es el último semestre, hagan su último esfuerzo, procuren tomar toda la información de los catedráticos que les impartimos ese curso, porque ustedes están más afuera que adentro y allá afuera es un poco complicado, miren, las personas cambian, los que se logran colocar en una institución pública se olvidan de los compañeros de la universidad. Entonces, así como consejo, yo sé que no es problema mío, ¿verdad? Porque yo lo mío ya lo sé, yo sé cómo lo trabajo, pero a mí me gusta encontrarme con gente en la calle que se ha preparado y saber qué es lo que está haciendo y ver que detrás de ustedes está mi nombre también. Yo se los he dicho y se los he repetido, que a mí no habrá nada más en que me dé gusto de que nosotros no nos conocemos. Ustedes a mí me conocen, me han visto, yo a ustedes no. Y yo se los he dicho que ustedes tengan la oportunidad de me vean en la calle, pues me saludan y me dicen, mire, yo recibo clases con usted y yo voy a sentirme contenta de ver que ustedes están haciendo bien su trabajo, porque para eso estamos acá, para que ustedes aprendan, para que ustedes sean unos buenos profesionales y no unos profesionales a medias. De verdad les digo, procuren conectarse a sus clases. En los últimos domingos, mire, nos quedan como miremoslo así, como 12 domingos, pues eso es rápido, son 12 días nada más en que ustedes hagan su mayor esfuerzo. Pero bueno, ya pasó el regaño, ahora vamos a lo que nos compete. Déjenme tomar la asistencia y ya iniciamos. El día de ayer yo mandé el documento para que me hicieran favor las compañeras de Telegram de podérselos compartir porque yo tuve un inconveniente con ellos ayer en mis diapositivas el documento. Entonces hoy no voy a compartir el documento, solo voy a hacer referencia a él y ustedes si ya lo tienen pues pueden ir y lo pueden revisar. Voy a compartir solamente diapositivas. También el día de ayer tuve problemas que no pude compartir todas mis diapositivas, pero ahorita ya lo arreglé. Entonces con ustedes espero no tener ese inconveniente, pero igual esas diapositivas yo las cargué, las envié para que las compañeras me hicieran favor de subirlas a Telegram. Me imagino que ya llegaron a su poder. Entonces pues va a ser un poquito más fácil. Entonces les voy a compartir mis diapositivas y empezamos con el tema. Entonces, bueno, el curso de Derecho Notarial 4, Código FG 143, nuestra semana número 4. Esta semana nos compete hablar sobre la primer parte del proceso sucesorio intestado extrajudicial. ¿Por qué lo dividieron en dos partes? Porque el proceso sucesorio es muy amplio, es muy extenso, es el asunto de jurisdicción voluntaria más amplio que hay. El trámite es mucho más largo, mucho más complejo, mucho más cuestiones que van saliendo de un lado a otro. Es el que más hacemos en la práctica, el que más utilizamos. Entonces, por eso es que fue importante que entre su programa fuera el primer asunto de jurisdicción voluntaria que nosotros veamos, porque los demás nos van a llevar solamente un domingo. Este nos va a llevar 2 domingos. Entonces, le pido, por favor, que si está conectado hoy, no se vaya a desconectar el próximo domingo, porque es la continuación de hoy, porque no da tiempo terminarlo en 90 minutos. Entonces, igual, ¿verdad? Si no tuvieran la oportunidad de conectarse hoy, tal vez algún compañero que ustedes le puedan dar copia, porque si no, el próximo domingo se me va a perder, pero totalmente. Entonces, por favor, si ustedes se conectan y se van por ahí a hacer otra cosa y solo me escuchan, miren, hoy sí les pido que tomen sus 90 minutos y que se sienten enfrente de ese computador para que puedan entenderme un poquito lo que es el proceso sucesorio, porque como les digo, en la práctica es lo que más
más nosotros los notarios hacemos en jurisdicción voluntaria. Pero bueno, hablemos primero del proceso sucesorio, concepto de suceder. Y pues nos señala, ¿verdad?, que el concepto de suceder es recibir, según la ley, de conformidad con la ley, bienes o títulos que alguien poseía en vida. Eso es suceder, ¿verdad? Es sustituir a una persona por otra, ¿verdad?, cuando ésta fallece, de sus bienes, derechos, obligaciones, ¿verdad? Pero de conformidad con la Real Academia Española es recibir, según la ley, bienes o títulos que alguien poseía en vida. Veamos un concepto de sucesión, porque suceder y sucesión es diferente. Sucesión es aquel conjunto, toda la masa hereditaria, de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, derechos y obligaciones que son transmitidos por herencia. ¿Cuándo se transmite la herencia? Cuando la persona ya ha fallecido, después de su muerte. Ese es el derecho de sucesión. Sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa es ese cambio o de esa subrogación de una persona en los bienes y derechos que son transmitidos y dejados por su muerte a otra. Esta definición nos la da el tratadista José Castanto Beñas, ¿verdad? Es uno de los tratadistas del derecho más importantes y para él la sucesión mortis causa es aquella subrogación, aquel cambio de persona en los bienes y derechos que son transmisibles y que van a ser transmisibles al momento de la muerte del dueño, por decirlo así. Vamos a ver unos términos. Técnicamente, cuando yo me refiera, ustedes escuchen hablar de la persona fallecida o del difunto, nosotros como profesionales del derecho no podemos usar dichos términos. Nuestros términos tienen que ser más amplios, más jurídicos. Entonces, en el transcurso de nuestra clase, cuando yo me refiera al decujus o al causante, ustedes tienen que recordar y aprender que nos estamos refiriendo a la persona que ha fallecido, al difunto. Para términos de nuestro proceso sucesorio, lo vamos a tomar de esa manera. El decujus es una acepción latina que se refiere a aquella persona que ha muerto y ha dejado una herencia. Entonces nos vamos a referir al decujus o al causante. También otro término que vamos a utilizar es masa hereditaria. Cuando yo me refiera a masa hereditaria, en esto que ustedes lo aprendan también y se refieran así a esos bienes, derechos y obligaciones que una persona dejó al momento de morir. A eso le vamos a denominar masa hereditaria. Por favor, vamos a ir tomando los términos para que vayamos comprendiendo. Hablemos qué es la herencia, porque tenemos que ir viendo todos estos términos. La herencia es aquel conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona también por su muerte. Entonces, también es sucesión o herencia. Podemos también establecer que la sucesión o la herencia es una institución jurídica mediante la cual se da la transmisión de derechos y de obligaciones de un difunto. Pongámoslo así en términos generales, pero nosotros le vamos a llamar del decujus o del causante que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es sucesión o herencia. Nos vamos a referir de las dos maneras, por favor. Veamos, ¿qué derechos? Bueno, establecemos de que son los bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al momento de morir, pero hay derechos que no son susceptibles de ser sucedidos o de ser heredados. Entre ellos tenemos el usufructo, el uso, la habitación, la patria potestad, el parentesco, el matrimonio, la unión de hecho, los mandatos, la prestación de servicios profesionales, los derechos políticos y todos los derechos que correspondan al estado civil, es decir, nombre, nacionalidad, la profesión, no la podemos heredar, ¿verdad? No voy a entrar a ver qué es un usufructo, qué es uso, qué es la habitación, qué es la potestad, porque ese es tema que ustedes ya conocieron y ya lo aprendieron en Civil 1, ¿verdad? En el caso de los mandatos, ustedes lo aprendieron en Notariado 3, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué no es susceptible de ser heredado? Eso lo aprendieron aquí. Derechos políticos también lo sabemos, el Estado civil también sabemos que no puede ser objeto de sucesión o de herencia. Vamos a clasificar el proceso sucesorio
de conformidad con la doctrina. Lo vamos a aprender primero atendiendo a la voluntad del causante o atendiendo a la voluntad del decujus. Puede ser testamentaria, legítima, intestada o ab intestato y mixta. Son 3. Veamos primero la sucesión testamentaria. No vamos a entrar mucho en sucesión testamentaria porque ese es tema para el próximo domingo, pero solo vamos a tomar una idea para ver esa clasificación. Sucesión testamentaria es la que se rige por la manifestación expresa del autor de la herencia. Quiere decir que el autor de la herencia o el decujus, ¿verdad? Cuando estaba en vida, dispuso oportunamente o en su momento de poder transmitir sus bienes, derechos y obligaciones a través de un testamento legalmente válido en el que él dispuso su última voluntad. Nosotros sabemos la definición de testamento de conformidad con el Código Civil y designó sus bienes a quién los iba a heredar, ¿verdad? A quién iba a heredar esas obligaciones y sobre quién recaía ese derecho de sucederle. O sea, indicó el nombre de la persona que iba a tener ese derecho de sucederle. Esto lo podemos ver de conformidad con el artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a darle lectura para que ustedes tengan una idea, pero como les digo, el próximo domingo vamos a profundizar en la sucesión testamentaria. Y si ustedes tienen su código a la mano, pues pueden llevar la lectura en el primer párrafo. Eso es lo que me interesa que veamos. Dice 460, corresponde el proceso sucesorio testamentario cuando media testamento válido. Recordamos que el testamento es un acto puramente personal y de carácter irrevocable, ¿verdad? Por lo cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Eso lo tenemos bien clarito porque lo aprendimos en civil. Ese testamento válido que la persona ha otorgado puede ser abierto o cerrado, ¿verdad? Y va a ser otorgado de acuerdo con las formalidades, dice, establecidas por la ley. Nosotros ya sabemos qué formalidades deben de llenar un testamento de conformidad con el Código de Notariado. Eso lo aprendimos en Notariado 3. Tampoco voy a entrar a profundizar el tema. Testamentario. Sucesión testamentaria o testamentario. Testamentario viene del latín testamentarius, que pertenece o es relativo a un testamento. Entonces sabemos que es un testamento, ¿verdad? Ya sabemos la definición de testamento. Entonces, atendiendo a la voluntad del causante o a la voluntad del decujus, puede ser la primera clasificación como sucesión testamentaria cuando medie un testamento legalmente válido que fue otorgado por el causante o el decujus en vida. Sucesión intestada, legítima o ab intestato. Esta lleva varios nombrecitos. Con varios nombrecitos ustedes pueden recordarse, ¿verdad? Nosotros normalmente lo hacemos como sucesión intestada, como sucesión ab intestato. La legítima, pues es la doctrina, le da ese nombre, pero nosotros en la práctica casi no lo hemos escuchado, pero ustedes deben de saberlo para que lo ubiquen al momento de escucharlo. Entonces, sucesión intestada, sucesión legítima o sucesión ab intestato es la misma sucesión intestada que todos conocemos. Intestado viene del latín intestatus, que quiere decir que una persona muere sin haber realizado un testamento válido, ¿verdad? Entonces, el causante o el decujus de la herencia no tuvo oportunidad de manifestar su última voluntad por alguna situación y disponer de sus bienes, derechos y obligaciones a través de un testamento. Entonces, la ley creó un mecanismo a través del cual se va a definir quiénes son los que tienen ese derecho a poder sucederle al causante. Entonces, intestado, una persona que muere sin haber realizado un testamento válido por alguna situación, no pudo manifestar su última voluntad a través de un testamento y la ley estableció o creó ese mecanismo para poder establecer quiénes son los llamados a sucederle a este causante o a este decujus, por no haber dispuesto a través de un testamento cómo lo quería realizar. Entonces ya llevamos dos clasificaciones, sucesión testamentaria, sucesión intestada, legítima o ab intestato. Hay una sucesión mixta. La sucesión mixta es una combinación de las dos anteriores, de las dos que hemos hablado, es decir, de la sucesión testamentaria y de la sucesión intestada
legítima o ab intestato. Quiere decir que una persona en vida otorgó un testamento, ¿verdad? Pongamos el ejemplo que la persona en ese momento que otorgó su testamento tenía 2 bienes, entonces otorgó su testamento en el cual dispuso que quienes iban a heredar cada uno de esos bienes inmuebles. Pero eso lo hizo hace 10 años. Entonces, la persona, 3 años después, ¿verdad? Adquirió más propiedades, más derechos y puede ser que hasta más obligaciones. Pero como ya estaba hecho un testamento, la persona no quiso ir a revocar ese testamento o otorgar ese otro testamento, entonces dijo, lo hago después. Pero unos meses después la persona fallece y esa parte de esos bienes, derechos y obligaciones que había adquirido después del testamento quedaron sin testamento, sin una disposición de última voluntad. Entonces aquí estos bienes quedaron como bienes intestados o ab intestato, que no se sabe, ¿verdad? Cuál era la voluntad del causante o el decujus, quién recibiera o quién tenía el derecho de sucederle. Entonces la ley dejó establecido que sería a través de un sucesorio intestado. Entonces, como hay 2 situaciones, unos que ya tienen establecido quiénes son sus herederos y otros que no tienen establecido, hay una sucesión mixta. El trámite se hace en conjunto, lo que está en testamento y lo que no está en testamento. Y lo podemos ver en el artículo 1068 del Código Civil. Si tienen su Código Civil, miren, ahorita vamos a estar utilizando Código Notariado, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Timbre Notarial, Ley de Timbre Fiscal, la Ley de Registro de Procesos Sucesorios, que se las pedí la semana pasada y espero que la tengan por ahí porque sí la vamos a ver el día de hoy. Y si no, tomen nota y van a repasarla cuando ustedes tengan tiempecito. Vamos a ver, casos en que, dice disposición de la sucesión intestada, casos en que tiene lugar, 1068. La sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento, cuando falta la condición puesta en la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y crecimiento con arreglo a este código. Cuando el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, ahí empieza la sucesión mixta. Y cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Entonces, 1068, numerales 3 y 4, ustedes tienen ahí cómo colocar, eso se da cuando es una sucesión mixta. Parte con testamento y parte donde no otorgó un testamento el causante o el decujus. Otra clasificación es atendiendo al procedimiento legal que se puede utilizar para operar la sucesión. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Vimos cuando se da la disposición del causante, ¿verdad? Cuando se da la voluntad, y ahora vamos a ver cuándo opera esa sucesión atendiendo al proceso. Entonces, el proceso puede ser proceso sucesorio judicial, eso no vamos a entrar mucho porque pues no nos interesa ahorita como notarios, porque nosotros aquí actuamos como abogados. Proceso sucesorio judicial es aquel proceso en el que el trámite normal de una sucesión va a ser conocido por una autoridad jurisdiccional, o sea, un juez. Se va a radicar o se va a iniciar ante un juez competente. ¿Cuándo vamos nosotros? Eso sí lo vamos a ver. ¿Cuándo es un juez competente? ¿Cómo vamos a saber nosotros cuándo es el juez competente? Entonces vamos al artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les digo, si tienen su código, lleven la lectura y si no, tomen nota y después ustedes van a leer porque todo va teniendo relación cuando ya se llegue, porque cuando se conoce o estamos viendo o vamos a ver el proceso sucesorio judicial, por si acuerdan del principio que vimos de opción al trámite, ¿verdad? Que podía llevarse en la vía notarial, pero en cualquier parte del proceso o del asunto se podía volver proceso sucesorio judicial y viceversa. Entonces, si nos llegara el caso de que nuestro proceso sucesorio extrajudicial tuviéramos que volverlo notarial, tuviéramos que volverlo judicial, tenemos que saber quién es el juez competente que va a conocer ese proceso. Y de conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil, competencia en los procesos sucesorios, tiene el epígrafe de mi código. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia, no dice de qué ramo, pero yo les digo que es del ramo civil, así que si ustedes tienen ahí cómo apuntar, coloquen civil, del ramo civil. Primero, aquí tiene
como regla general, el último domicilio del causante. O sea, si el causante tenía su domicilio en la ciudad capital, el juez competente de conocer va a ser el juez de primera instancia del ramo civil de la ciudad de Guatemala. Si el causante o el de Cujus tenía su domicilio en el departamento de Quetzaltenango, el juez competente para conocer el proceso sucesorio judicial va a ser el juez de primera instancia del ramo civil de Quetzaltenango, donde el causante tuvo su último domicilio. Pero puede ser que no se pueda determinar en dónde vivió, porque puede ser que en mucho tiempo estuvo un mes en un lado, un mes en otro departamento, un mes en otro municipio, entonces no se pudo determinar su domicilio completamente. La ley dejó establecido esa situación y dice, a falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que forman la herencia. Si la persona no tenía su domicilio bien establecido, pero tenía 3 propiedades en el departamento Retauleu y una propiedad en el departamento de San Marcos y una propiedad en el departamento de Guatemala, entonces el juez competente para conocer sobre esa herencia, sobre ese proceso sucesorio, va a ser el juez de primera instancia civil del ramo civil, perdón, del departamento de Retauleu, porque ahí están concentrados la mayor parte de bienes inmuebles que conforman la masa hereditaria. También quedó establecido eso. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, porque puede ser que haya un causante que no dejó bienes inmuebles, pero sí dejó bienes muebles y sí dejó una cuenta bancaria donde no estableció quiénes eran los beneficiarios. Entonces hay que tramitar un proceso sucesorio judicial para poder cobrar ante el banco dicha cantidad de dinero. Pero como puede ser que no se supo dónde estaba el domicilio y como no hay bienes inmuebles, ¿Qué salida nos da el código? Entonces, le va a corresponder la competencia al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Entonces, si el causante falleció en el departamento de Mazatenango, el juez competente para conocer va a ser el juez de primera instancia del ramo civil de Mazatenango, ¿verdad? Porque no hay bienes inmuebles, porque no se sabe el domicilio del causante, entonces va de lo general, va yendo a lo particular dicho artículo. Entonces, subrayan ahí su artículo 21, porque es de suma importancia para cuando ustedes vean que si en caso, cuando ustedes lleguen a la práctica, su proceso sucesorio notarial se vuelve proceso sucesorio judicial. Vamos al artículo 453, siempre. Miren, por eso necesito que ustedes tengan su código cuando recibamos nuestras clases, porque pues aquí sí tenemos que ir de un lado a otro para poder ir comprendiendo, porque no está en orden. Pero vamos a ver el siguiente proceso atendiendo al proceso que se puede realizar. Es el proceso sucesorio extrajudicial o notarial, que es el que a nosotros nos interesa en nuestro curso. Y este proceso sucesorio extrajudicial o notarial es aquel procedimiento que corresponde a la jurisdicción voluntaria notarial, nosotros lo sabemos, ¿verdad? En el cual los sucesores o los interesados, ¿verdad?, en recibir una herencia o recibir una masa hereditaria del decujus, acuden a la autorización legal para iniciar, ¿verdad?, dicho proceso o dicho asunto de jurisdicción voluntaria ante los oficios de un notario, siempre atendiendo al principio de consentimiento unánime, ¿verdad? Todos deben de estar de acuerdo. Leamos el artículo 453, porque aquí nos da el fundamento en cómo podemos dilucidar ese proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede tramitarse de 2 formas: extrajudicialmente ante notario, siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Principio de consentimiento unánime, artículo 1 del decreto 5477. Judicial 2, judicialmente, radicándolo ante el juez competente. ¿Quién es el juez competente? Eso lo vimos, artículo 21, Código Procesal Civil y Mercantil. Miren aquí, vayan haciendo su anotación, porque esto les va a servir no solo para mi curso, sino para la vida. Continuemos. Bueno, están los fundamentos desde donde inicia 488 al 502. Está todo el trámite regulado de la sucesión, del proceso sucesorio extrajudicial. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante.
Vamos a ver disposiciones generales del proceso sucesorio. Miren, ya con 3 días de estar 90 minutos hablando, ya el día domingo ya los gallitos se me salen. Bueno, disposiciones generales. Objeto del proceso sucesorio. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar ese objeto del proceso sucesorio? Primero vamos al artículo 450, Código Procesal Civil y Mercantil. Y si su código tiene el epígrafe objeto del proceso sucesorio, excelente, solo márquelo. Si su código no tiene ese epígrafe, colóqueselo, porque es el objeto principal de por qué se realiza un proceso sucesorio, tanto judicial como extrajudicial. Vamos a leerlo y se los voy a ir explicando. Artículo 450 dice, sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuándo menos. Entonces, ¿se recuerdan? O podemos haber visto que no se puede dar solo por la muerte física o natural de la persona, se puede dar también por la muerte presunta de un causante. El primer objetivo del proceso sucesorio es determinar el fallecimiento del causante o su muerte presunta, ¿verdad? Determinarlo a través de ciertos documentos que vamos a ver más adelante. Ese es el primer objeto del proceso sucesorio. El segundo objeto del proceso sucesorio es saber cuáles son esos bienes relictos. ¿Qué son bienes relictos? Vamos a hacer solo un paréntesis porque eso ustedes ya lo saben. Y son los bienes dejados por alguien que quedaron a su fallecimiento. Le llamamos bienes relictos cuando no se ha iniciado un proceso sucesorio. Esos bienes que dejó la persona fallecida o el decujus, el causante, y que se les denomina así antes de iniciar un proceso sucesorio. Cuando ya se inició el proceso sucesorio, esos bienes son masa hereditaria. Número 3, las deudas que gravan la herencia. También otro de los objetivos de un proceso sucesorio es determinar esas deudas que pudo haber dejado el decujus y poder con esa misma masa hereditaria poder cubrir esas deudas. Después, más adelante, vamos a ver por qué es que quedó plasmado lo de las deudas. Los nombres de los herederos también es uno de los objetos del proceso sucesorio, establecer de conformidad con la ley, que también lo vamos a ver hoy, quiénes son los llamados a heredar o los nombres de esas personas que van a recibir esos bienes, derechos y obligaciones que van a ser transmitidos por el fallecimiento del decujus. Otro de los objetivos del proceso sucesorio es el pago del impuesto hereditario. Ese pago del impuesto hereditario, ya sabemos que va a estar regulado de conformidad con el decreto 431, Ley de Herencias, Legados y Donaciones, que por aquí lo tengo y que se me va a servir. Para eso sirve también, para que el Estado pueda determinar o gravar esa riqueza que va a recibir una persona de otra. Y por último, el objetivo número 6 del proceso sucesorio es la partición de la herencia. Esa partición de la herencia se da cuando son varios herederos los que reciben esa masa hereditaria y pues como vamos a ver, todos reciben en parte proporcional. Hay bienes que son susceptibles de poder dividir, ¿verdad? Cuando hay copropiedad, entonces ahí viene esa partición de la masa hereditaria. Si fuera un solo heredero el que es declarado, el que va a recibir la herencia, pues ya no hay necesidad de hacer esa partición de la herencia. Pero si hubieran varios, se tiene que dar esa partición de la herencia. Entonces, el objeto del proceso sucesorio son 6 objetos principales que están regulados en el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Voy a dejar un poquito aquí a los documentos para iniciar o radicar un proceso, porque me interesa ver quiénes son los llamados a suceder. Me voy a adelantar un poquito aquí la orden de sucesión, porque necesito hacer la diferencia y ustedes las vean para que podamos regresar a ver esos documentos con que vamos a iniciar. Vamos, si ustedes tienen su Código Civil, vamos al 1078.
donde habla del orden de la sucesión intestada. Hay un orden para que la ley da, que son los legitimados para radicar. Radicar significa iniciar. Entonces nosotros no nos vamos a referir a iniciar el proceso sucesorio, no. Nosotros nos vamos a referir a radicar el proceso sucesorio. Radicar es la palabra que nosotros como notarios vamos a utilizar en la práctica y en nuestra vida cotidiana para referirnos al inicio de un proceso sucesorio extrajudicial. Radicar es la palabra que vamos a utilizar. Cuando yo diga radicar, en lo que vamos a desarrollar nuestras clases, ustedes deben de saber qué es iniciar el proceso sucesorio. Entonces hay un orden de sucesión. La ley llama la sucesión intestada, dice. En primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos. Al cónyuge sobreviviente, normalmente le llamamos cónyuge supérstite. Cuando ustedes hablen o escuchen, y en lo que vamos en nuestra clase, yo me refiero al cónyuge supérstite, es el cónyuge sobreviviente al causante, que no tenga derecho a gananciales. Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Quiénes heredan por partes iguales? Entonces, ¿quiénes heredan por partes iguales? Los hijos y el cónyuge supérstite. No obstante, el segundo párrafo del 1078 lo vamos a dejar para más adelante. Vamos al 1079. A falta de descendencia, ¿quiénes son los descendientes? Los hijos, ¿verdad? Los ascendientes más próximos, ¿quiénes son los ascendientes del causante? Son papá y mamá, ¿verdad? Y el cónyuge, por iguales porciones, van a heredar por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, esta se llevará toda la herencia. ¿Qué quiere decir? Que el cónyuge supérstite siempre va a estar en ese orden de sucesión. Entonces, como ven, la importancia del matrimonio para el derecho de sucederle a un causante. Entonces, en primer lugar, la ley llama a heredar a los hijos y al cónyuge supérstite. Si no hubieran hijos, siempre el cónyuge supérstite y los descendientes más cercanos, que en este caso es mamá y papá de cujus, y van a heredar en partes iguales. Si no hubiera cónyuge supérstite y solo hubieran papá y mamá, ellos se llevan toda la masa hereditaria. Si solo hubiera cónyuge supérstite y ya papá y mamá de cujus ya falleció, el cónyuge supérstite se lleva toda la masa hereditaria. Vamos a ver, artículo 1080. A falta de los llamados a suceder. Entonces, ¿quiénes son los llamados a suceder? Hijos, cónyuges supérstites y ascendientes. Según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Si usted no se recuerda quiénes son los parientes colaterales, vaya a sus apuntes de Civil 1 y ahí van a estar quiénes son los colaterales. Entonces, primero, hijos, cónyuge supérstite. Si no hay hijos, cónyuge supérstite, papá y mamá del decujos. Si no hay cónyuge supérstite ni papá y mamá del decujos, parientes colaterales hasta el cuarto grado. Hermanos, tíos, sobrinos, ¿verdad? Así va el orden de exclusión para el derecho de suceder de una persona. Vamos a ver. Lo dispuesto, vamos a ver. Hay unas cositas que vamos a tratar. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o de su marido, si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. Esto se da cuando hay un juicio ordinario de separación. Los que recibieron procesal de familia, como el semestre pasado, más o menos vimos ese proceso. Juicio ordinario de separación, y no va a tener derecho a recibir herencia, ¿verdad? O a recibir ese derecho de sucesión si fue declarado culpable en dicho proceso. 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Al momento de darse la disolución del vínculo matrimonial, ya no tiene más derecho a recibir más hereditaria o herencia. 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. Quiere decir que el matrimonio y la unión de hecho es con unión de hecho declarada legalmente, ¿verdad? Ya inscrita en el Registro Nacional de las Personas, se equipara al matrimonio en ese derecho a suceder, en ese orden de sucesión. Necesito, si tienen su código en el 1084, que me subrayen este último párrafo o esta última línea que vamos a leer, que dice: el hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. El orden de sucesión, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando a usted lleguen a buscarlo a su oficina
para que radique un proceso sucesorio. Los primeros que llama la ley a heredar es al hombre o a la mujer supérstite y a los hijos. Ellos ocupan el primer lugar. Continuemos. Vamos a ver. Vamos a la radicación del proceso. Regresemos aquí un poquito. Requisitos para iniciar o radicar un proceso sucesorio. Vamos a ir al 455 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque necesito hacer una diferencia antes de entrar a los requisitos. Y el 455 como epígrafe tiene radicación del proceso sucesorio, o sea, cómo inicia o iniciación del proceso sucesorio, pues radicación. Establece, pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, dice, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, habla del Ministerio Público, pero nosotros ya aprendimos que es Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Entonces aquí habla de quiénes pueden radicar, quiénes pueden iniciar el proceso sucesorio, que es diferente a quienes tienen el derecho a suceder. Son dos cosas distintas. ¿Quiénes tienen el derecho a suceder según la ley y quiénes sin tener interés en la herencia o quienes no pueden suceder al causante pueden radicar ese proceso sucesorio porque tengan interés en esa herencia, ¿verdad? Y establece cónyuge supérstite, bueno, cónyuge supérstite puede radicar y tiene derecho a recibir. Los herederos, perfecto, ¿verdad? Hijos, padres, parientes colaterales, tienen el derecho a suceder y pueden radicar el proceso sucesorio. La Procuraduría General de la Nación no está entre los llamados a suceder, pero tiene el derecho a radicar el proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado y si hay una herencia vacante, la Procuraduría General puede radicarlo para que esa herencia pase al Estado, ¿verdad? Eso tampoco voy a entrar porque eso ya lo vieron cuando se dio los testamentos. ¿Quién más puede radicar el proceso? Los legatarios. Bueno, los legatarios, si han sido declarados, establecidos en un testamento, lo pueden radicar, aunque la ley no los llama a suceder, ¿verdad? No tienen ese derecho a suceder por ese parentesco que hay con el causante, sino lo tienen por el hecho de ser nombrados en un testamento, ¿verdad? Entonces, pueden iniciar, pero aunque no tengan derecho a recibir la herencia. Los acreedores no pueden recibir, no son los llamados a recibir herencia, pero sí la ley les da el derecho a radicar el proceso sucesorio, a iniciar ese proceso sucesorio. ¿Por qué? Yo platicaba con los compañeros del día sábado. Esto se da porque a veces hay un bien inmueble. Ahí están los hijos, la esposa, pero el causante también dejó una deuda con un banco, con un acreedor particular. Entonces, pues los herederos no quieren pagar una deuda que piensan que no les corresponde. Entonces, nunca inician un proceso sucesorio para recibir esa herencia, porque de conformidad con la ley, los herederos reciben bienes, derechos y obligaciones. Entonces, al recibir la herencia, se está obligado a pagar esa deuda con esos acreedores. Y se supone que se debe pagar con esa misma masa hereditaria, pero pues las personas a veces no quieren. Entonces la ley preveyendo esto, ¿verdad? De que nunca se iniciara un proceso sucesorio con tal de no pagarle a un acreedor, entonces la ley dejó establecido. Usted como acreedor tiene derecho a radicar, a iniciar ese proceso sucesorio para poderse cobrar de esa masa hereditaria lo que el decujus le debía. Y lo va a hacer a través de que lo va a iniciar para que esos herederos sean obligados a seguir ese proceso sucesorio y paguen esa deuda, esa obligación con esa masa hereditaria. Por eso quedó establecido que los acreedores también pueden radicar, aunque no pueden recibir la herencia. Ellos radican por otro fin, no para recibir la herencia. Entonces, dejémoslo claro así. El albacea también, ¿verdad? O por otro concepto similar. Entonces, hay diferencia entre quienes pueden radicar y quienes son los llamados por la ley a sucederle a un causante. Hay similares, hay personas dentro de estas dos clases que pueden tener el mismo derecho, radicar y iniciar, pero hay quienes solo pueden radicar. Eso es lo que necesito que les quede claro esta mañana. Vamos pues
Ahora sí, para poder, ya vimos esa diferencia, pues ahora vamos a ver la descripción del proceso sucesorio, cómo vamos a radicar. Bueno, entonces, normalmente lo recordemos que vimos entre las funciones, o ustedes estudiaron dentro de las funciones del notario, está la función receptiva, la función asesora, ¿verdad? Entonces, en esa función receptiva que ustedes realizan como notario, las personas ya llegaron ante ustedes a contarles toda la situación, ¿verdad? De los bienes que dejó el decujus. Y usted pudo establecer de que sí son los llamados a heredar y pueden radicar el proceso. Entonces, pues usted necesita iniciar, ¿verdad? Radicar ese proceso ante sus oficios notariales. Y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 455, que establece con el memorial de radicación, hago un paréntesis, este artículo 455 está enfocado al proceso sucesorio judicial, pero por interpretación se va a tomar al proceso sucesorio extrajudicial. Recordemos que cuando vimos que el proceso judicial, cuando vimos las diferencias, iniciaba con una demanda, con un memorial, jurisdicción voluntaria iniciaba con una solicitud. Entonces, aquí habla de memorial, pero nosotros sabemos que es una solicitud y esa solicitud la vamos a hacer o va a quedar plasmada a través de un acta notarial de requerimiento. Entonces, aquí dice memorial, nosotros sabemos que no es memorial, es acta notarial de requerimiento. Con eso se va a radicar el proceso. Con el acta notarial de requerimiento se va a radicar y se va a acompañar, dice, el certificado de defunción o la certificación de la muerte presunta del causante. O sea, este es el primer documento que nosotros debemos de solicitarle a nuestro cliente. Certificado de defunción del causante o la certificación de la declaratoria de la muerte presunta del causante o del decujus. Luego establece, me voy a saltar un poquito, los documentos justificativos del parentesco. ¿Cómo vamos a probar dentro de nuestro expediente que son los llamados a heredar de conformidad con el Código Civil? Si llega una persona a decirle, mire, fíjese que yo estuve casada con don Juan José López Pérez. Bueno, entonces tráigame el documento justificativo de ese parentesco y nosotros sabemos que el certificado de la partida de matrimonio, con eso es ese documento justificativo. O mire, yo fíjese que yo fui unida de hecho con don Juan José López Pérez y hace como 20 años y está inscrito. Bueno, entonces tráigame o presénteme la certificación de la declaración de unión de hecho, pues emitida por el Registro Nacional de las Personas. Si las personas que llegan con usted le dicen, mire, nosotros somos hijos de don Juan José López Pérez, bueno, entonces ese documento justificativo del parentesco entre el decujus y esos hijos, pues ese es el certificado de la partida de nacimiento donde aparezca que don Juan José López Pérez está en la parte del padre de esas personas, ¿verdad? Y así sucesivamente, dependiendo si vamos a ir excluyendo en el orden de suceder del Código Civil. Si fueran los padres del causante, bueno, tráigame un certificado de nacimiento donde establezca que del causante, donde establezca que usted aparece como papá de la persona. En el numeral 2 no lo establece, bueno, y dice justificativo del parentesco y el testamento si lo hubiere, pero el testamento va a ser en el caso de ser un proceso sucesorio testamentario. Entonces ese número 4 lo vamos a dejar un poquito en el aire para cuando lleguemos a la explicación del proceso sucesorio testamentario. Entonces, el numeral 2, yo se los coloqué aquí, el certificado de nacimiento del causante, ese no lo establece la ley, pero lo debemos de pedir. ¿Por qué lo vamos a pedir? Lo vamos a solicitar a nuestros clientes para poder establecerle tanto a la Procuraduría General de la Nación como al Ministerio de Finanzas Públicas, que eso en su fase lo vamos a ver, que la persona sí existió, sí nació, sí es guatemalteco y poder ahí también comprobar los nombres del causante. Les voy a decir por qué. En ninguna parte del código, aquí eso es pura práctica, yo lo que les voy a contar, y pues si ustedes lo desean tomar para su vida, pues lo toman, y si no, pues de todos se los digo. Al momento de que todos estos documentos son presentados a usted como notario en su oficina para que usted radique ese proceso sucesorio, usted debe de establecer que primero, cómo nació, ¿verdad? Que la persona haya nacido a través del certificado de nacimiento. Ver que don Juan José López Pérez
aparece inscrito. Luego, pues que don Juan José López Pérez falleció, certificado de función. Establecer en los nombres de los dos certificados que Juan José López Pérez está escrito de la misma manera, porque ustedes saben que con una letra que cambie, puede ser que López en el certificado de nacimiento esté con S y López en el certificado de función esté con Z, es diferente persona. Entonces ahí tenemos un problema. Ahí tendremos que ir a otro proceso de jurisdicción voluntaria, que es una identificación de tercero, que eso más adelante lo vamos a ver, para poder iniciar o poder radicar ese proceso. Ese trámite de identificación de tercero debe ser previo a radicarlo. ¿Por qué? Porque al momento de iniciar todo ese proceso sucesorio y llevar toda la papelería, unos con S, unos con Z, todas las actas notariales, todas las resoluciones, todas las notificaciones, y al momento de llegar a la Procuraduría General de la Nación para que éste emita una opinión, ella lo que les va a opinar es, no se puede porque es persona distinta. Entonces, vaya a arreglar la plana primero con los nombres y luego viene otra vez por mi opinión. Eso es lo que va a decir la Procuraduría. Entonces, para evitar una pérdida de tiempo tan grande, es que ustedes deben de ver que todos los nombres en todos los documentos justificativos que las personas le pongan a la vista, los nombres estén idénticos, estén inscritos de la misma manera, tanto en el certificado de nacimiento de hijos para probar parentesco y filiación, que el nombre del causante sea idéntico al certificado de función y al certificado de nacimiento y a toda la papelería y documentos que su cliente le ponga a la vista. Por favor, eso no está en ninguna ley, pero yo se los digo para que ustedes tomen nota de esto. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces estos son los requisitos para iniciar o radicar un proceso sucesorio. Que las personas les pongan a la vista a ustedes todos estos documentos. Vamos, esto ya lo vimos. ¿Quiénes pueden acreditar? Sí. Vamos a dejar esta parte ahí de quiénes son los llamados a heredar, qué documentos, porque eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Ahorita vamos a ver otra cosa, siempre el proceso sucesorio. El proceso sucesorio extrajudicial, el que se va a llevar ante notario en asuntos de jurisdicción voluntaria, lo vamos a llevar a cabo en dos fases principales, que es la fase notarial y la fase administrativa. La fase administrativa la vamos a subdividir en fiscal y de registro. Pero ahorita me interesa que pongamos atención a la fase notarial, que es lo que vamos a desarrollar hoy. La fase administrativa la vamos a desarrollar el próximo domingo, entonces ahí les hago la clasificación. Pero si usted está tomando nota, entonces el proceso sucesorio extrajudicial se lleva a cabo en dos fases, fase notarial y fase administrativa. La fase administrativa a la vez se subdivide en fase fiscal y fase de registro, para que sea más fácil la comprensión el próximo domingo. Veamos qué es la fase notarial. Bueno, vamos a ver las dos, pero vamos a profundizar más bien la fase notarial. La fase notarial es aquella en la cual se determina qué vamos a hacer en esa fase notarial. El mismo nombre lo establece. La va a desarrollar completamente el notario. Nosotros los notarios somos los encargados de esa fase notarial y en la cual vamos a determinar primero cuáles son esos bienes, cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que conforman la masa hereditaria que van a heredar, que van a recibir esos presuntos herederos. Esa es otra situación. Cuando se está radicando el proceso y la Procuraduría no ha emitido opinión en cuanto a si los herederos cumplen con los requisitos para heredar, no nos vamos a referir como herederos, vamos a referirnos como presuntos herederos, porque no se sabe todavía si son los que tienen el derecho o no lo son. Entonces nos vamos a referir como presuntos herederos. Y pues se va a realizar la partición de la herencia. Esta última parte la vamos a dejar un poquito en el aire porque todavía no nos toca. Entonces, en la fase notarial, ¿qué es lo que nosotros como notarios vamos a realizar con toda esa serie de etapas o procedimientos que vamos a hacer en ese asunto de jurisdicción voluntaria? Primero, determinar cuáles son los bienes, derechos y obligaciones que conforman la masa hereditaria y que se van a heredar. Y segundo, establecer quiénes son los presuntos herederos, ¿verdad? Para poderlos ser declarados posteriormente. Veamos un poquito así, una pinceladita nada más que lo que es la fase administrativa.
La fase administrativa siempre está acompañada del notario, pero la realizan diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque en esta fase administrativa lo que se busca es determinar esas cargas impositivas de la herencia, o sea, el pago de impuestos, que ya sabemos que se realiza a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Eso no voy a ahondar mucho porque lo vamos a desarrollar el otro domingo. Y la fase de registro, es la fase final en donde se presentan a los registros que ya hemos visto ese cambio, ¿verdad? Del presunto, del decujos a los herederos. Aquí ya son herederos, ya no son presuntos herederos, ya son herederos de esa masa hereditaria. Entonces, esa fase administrativa la realizan diferentes instituciones, pero siempre dirigidas por el notario. Entonces, también es importante, pues, que la sepamos. Fase notarial, otra vez, porque eso es lo que nos interesa. Esta fase notarial es una serie de fases o etapas, ¿verdad? Vamos a ir y que deben de cumplirse de conformidad con la ley, o sea, una detrás de otra. No nos podemos saltar de la fase 1 a la fase 5 o de la fase 2 a la fase 3 o a la fase 4 y de la 4 regresar a la 3. No, tiene que ser esas fases o esas etapas deben cumplirse a cabalidad como lo establece la ley, tomando en cuenta todas las formalidades legales que van a conformar y van a dar esa forma vertebral a nuestro proceso sucesorio extrajudicial de los bienes, derechos y obligaciones de un causante. Entonces, esa es nuestra fase notarial. Son esa serie, son fases que vamos a desarrollar como notarios. La fase notarial. Inicio y radicación, o inicio o radicación, como ustedes lo quieran ver. Inicio es radicación. Cuando nos refiramos al inicio, sabemos que es la radicación. Vamos a radicar. Bueno, ya tenemos, ya los clientes nos llegaron a informar todo, nos llevaron los documentos justificativos. Nosotros con nuestra fase asesora, nuestra función asesora, ya establecimos que lo que hay que realizar es un proceso sucesorio intestado extrajudicial para poder cambiar, para poder transmitir esos bienes, derechos y obligaciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a radicar ese proceso sucesorio? Pues se recuerdan que de conformidad con el artículo 2 del decreto 5477, ese principio de que de todas las actuaciones y resoluciones, ¿verdad? Todo va a quedar plasmado en acta notarial. Vamos a iniciar o a radicar ese proceso sucesorio extrajudicial faccionando o levantando un acta notarial de requerimiento. Ese es el inicio o la radicación del proceso sucesorio. Dentro de nuestro expediente en físico, lo primero que tiene que aparecer para poder iniciar esa serie de fases o etapas es un acta notarial de requerimiento. Entonces, de aquí necesito que les quede claro que es el primer paso, porque es el primer paso o la primera fase de todos los procesos de jurisdicción voluntaria, los 20 que vamos a estudiar. Entonces, ya yo me voy a referir a que el paso 1, ya ni les voy a decir que el paso 1, sino que acta notarial de requerimiento, ustedes saben que es lo primero con que vamos a iniciar o radicar, en este caso, un proceso sucesorio. En los otros procesos es solo iniciar, no es radicar. Solo para el proceso de proceso sucesorio vamos a utilizar la palabra radicación. En los demás es inicio. Entonces, vamos a iniciar o radicar el proceso sucesorio a través de un acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Deben de presentarse los documentos esenciales para la radicación, o sea, todos los documentos que vimos, ¿verdad? Que nos debe de poner la persona a la vista al momento de ser requeridos para iniciar ese trámite de jurisdicción voluntaria. Entonces, físicamente, ¿cómo va a iniciar su expediente? Van a faccionar y van a levantar su acta notarial de requerimiento. Posterior a ello deben de ir todos los documentos justificativos del parentesco con el decujus o el causante. Ahí llevamos la primera fase de la fase notarial. Recordemos, en los juzgados, normalmente cuando se presenta una demanda, los jueces deben de emitir una primera resolución, ¿verdad? En la cual aceptan o no aceptan el memorial inicial para proseguir con el proceso. Aquí hablamos que era lo mismo, ¿verdad? El acta notarial de requerimiento era nuestra solicitud que era presentada ante el notario y aquí se emitía o se dictaba también una primera resolución de trámite. Esta la emite el notario en el cual está resolviendo qué es lo que va, qué disposición va a hacer o qué es lo que va a realizar durante todo el proceso. Entonces,
debe de ir una primera resolución de trámite. ¿Se recuerdan que vimos que esa primera resolución de trámite debía satisfacer impuesto del timbre notarial de 2 quetzales? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, se emite esa primera resolución, se satisface el impuesto del timbre notarial en esa primera resolución. Esa primera resolución es firmada únicamente por el notario, ¿verdad? Porque es el que está emitiendo esa disposición o ese decreto, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, vamos a ver el artículo 456, lo vamos a ver así, no completamente, porque aquí está un poco desarrollada otras fases que no los quiero confundir. Solo dice 456. En la misma resolución, cuando se refiere en la misma resolución, se está refiriendo a la primera resolución de trámite, en que se radique el proceso, dice, o sea, en el que se inicie el proceso. Entonces, la radicación lo tomamos también de conformidad con la ley. Y establece que se van a ordenar edictos. Entonces, en esa primera resolución en la que vamos a radicar el proceso, vamos a establecer todo lo que dice o lo que regula el artículo 456. No lo vamos a ver a fondo porque ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, físicamente, su expediente debe de iniciar. La primera fase, acta notarial de requerimiento, documentos justificativos del parentesco. Primera resolución donde ustedes van a resolver todo lo que se va a llevar a cabo dentro con la papelería o los documentos justificativos del parentesco y el acta notarial. Más adelante vamos a ver poco a poco esa primera resolución conforme vayamos viendo los pasos. Vamos a ver, vamos a dejar esto un poquito aquí, me voy a adelantar. Notificación, que fue lo que ya no vimos la semana pasada dentro de lo que estábamos viendo. La notificación, vamos a ir al artículo 66 del Código Notariado para hacernos una idea de qué es una notificación o recordarlo, porque ustedes eso ya lo saben. Es que miren, por eso lo bonito es que ustedes ya saben todo esto. Entonces es más fácil poder trabajar porque no me tendría por qué detener a volverle a explicar. Fíjense que ayer tuve problema con mis diapositivas y no sé si me están viendo con diapositivas o no. Ok. Ah, por aquí me están diciendo que voy muy rápido. Uy, uy, uy. Es que miren, voy rápido porque el tiempo para este proceso es muy poquito. Me hubiera gustado unos 3 domingos para poder desarrollar bien este tema, porque 2 domingos de 90 minutos no me alcanza. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que ustedes me vayan entendiendo. Vamos a la fase de la notificación. Recordemos que la notificación, vamos a establecer que es un acto procesal, ¿verdad? Por medio del cual se pone en conocimiento a una persona una resolución judicial en forma y modo establecidos por la ley de la materia, en este caso Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esta definición que estoy tomando yo de notificación es a través de la Corte de Constitucionalidad hizo esta definición de notificación a través de sus sentencias. Recordemos que 5 fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad se vuelve jurisprudencia. Entonces, para nosotros, esta definición de notificación ya es jurisprudencia. Entonces, por eso la estoy haciendo referencia para que entendamos que es una notificación judicial y por interpretación la vamos a aplicar a los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, es hacerle saber a una persona o hacerle de su conocimiento una resolución. En este caso es esa resolución de trámite que nosotros emitimos dentro de nuestro proceso, ¿verdad? Esta notificación debe de ser personal, de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, el que establece toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal, dice. Y nos vamos a saltar un poquito, dice, las notificaciones se harán según el caso personalmente. Entonces, vamos a aplicar que
que esta notificación se debe de hacer de manera personal, también de conformidad con el artículo 67. Vamos al artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes la demanda. En este caso sería nuestra acta notarial de requerimiento. La reconvención no aplica para jurisdicción voluntaria. La primera resolución. De aquí es donde se fundamenta también que esa primera resolución dentro del proceso de jurisdicción voluntaria debe ser notificada a los requirentes. Hasta ahí, hasta esas dos partes son las que por interpretación vamos a tomar del Código Procesal Civil y Mercantil para nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, por eso debe ser notificada tanto el acta notarial de requerimiento como la primera resolución. Esa primera resolución de trámite que emitimos debe de ser notificada a las partes. Me voy a adelantar un poquito aquí porque eso no lo vimos. Entonces, este es un ejemplo un poco de una notificación. Cómo esas notificaciones son de redacción libre. Pues sí, debemos de colocar lugar, fecha, ¿verdad? Si usted, la hora en que están notificando, en dónde están notificando, ¿verdad? Notifiqué personalmente de conformidad con el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil a la persona, ¿verdad? Que les están notificando, ¿verdad? Todas las personas que van a intervenir, si fuera una sola, pues la persona sola. Si hubieran 2, 3, 4, pues todos deben de comparecer en esta notificación. ¿Y qué están notificando? El contenido, dice, de la resolución de fecha de hoy. O sea, la notificación, el acta notarial, la primera resolución y la notificación dentro del proceso de jurisdicción voluntaria deben de llevar el mismo lugar, la misma fecha. Ojo, no la misma hora, porque no podemos decir que estamos faccionando un acta notarial a las 10 de la mañana y la estamos notificando a las 10 de la mañana. Eso es materialmente imposible. Entonces, pues por eso se le pone finalización, hora de finalización al acta notarial. Luego se tiene que tomar el tiempo que ustedes van a realizar esa primera resolución de trámite y tomar la hora para colocarla en la notificación, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde están ubicados? Porque se supone que por el principio, que aquí también aplica de la unidad de contexto, estuvieron todos reunidos en un mismo lugar, en una misma hora y en la misma fecha, ¿verdad? Estuvieron ubicados en tal oficina, ¿verdad? Que se notificó personalmente que ahí están presentes las personas donde se llevó a cabo la diligencia y sus nombres, ¿verdad? Les vamos a notificar el contenido de la resolución, en este caso de fecha 8, hoy es 8, ¿verdad? 8 de agosto del año 2021, quienes de enterados sí firmaron. De preferencia, las notificaciones en jurisdicción voluntaria las deben de firmar los requirentes para dar esa fe pública, para que haya certeza jurídica, por favor. Luego de que firman los otorgantes, de que están enterados de esa resolución o esa primera resolución de trámite, entonces ya firma y sella al notario para dar autorización a esa notificación. Entonces, ¿cómo iría nuestro expediente de jurisdicción voluntaria? Acta notarial de requerimiento, documentos justificativos del parentesco, la primera resolución de trámite y la notificación de esa primera resolución de trámite. Así debe de estar establecida. Vamos a ver, solo quiero ver si alguien me puede decir, porque casi que vamos a... Bueno, por aquí tengo unas preguntitas, pero voy a agarrar unos 5 minutos antes para contestarle su pregunta. A ver, solo déjeme terminar y yo le voy a responder. Y por aquí tengo unos números de teléfono que los voy a hacer llegar a los compañeros de Telegram para que los puedan agregar. Normalmente siempre que termino mi clase reviso y los teléfonos que me aparecen los voy a agregar. Bueno, continuemos. Entonces, después de la notificación, ¿verdad? De que notificamos esa
esa primera resolución de trámite que realizamos, lo que debemos de realizar es, bueno, si tienen a la mano, por favor, su ley del registro de procesos sucesorios, es el momento de que la que la tomemos, porque pues ahorita me voy a dirigir a ella y nos va a servir ahorita. Por favor, porque aquí es donde va a entrar en este aviso, vamos a salir de las dudas de esos procesos, de ese aviso de procesos sucesorios. Entonces, nuestra cuarta serie o nuestra cuarta etapa dentro de la fase notarial es realizar ese aviso al registro de procesos sucesorios, el cual está adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos un plazo para realizarlo, que es un plazo perentorio. O sea, quiere decir que ese plazo se debe de cumplir y no podemos avanzar y no cumplirlo, ¿verdad? Y ni querer regresar después. Y ese plazo es 8 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación. ¿Cuándo es la fecha de radicación? Es la fecha que usted va a consignar en su acta notarial de requerimiento. Si su acta notarial de requerimiento tiene fecha 8 de agosto del año 2021, usted va a empezar a contar ese plazo para emitir ese aviso al registro de procesos sucesorios de conformidad con la ley del organismo judicial a partir de mañana, 9 de agosto. Entonces, nuestros 8 días hábiles para dar ese aviso serían 9 de agosto, 10 de agosto, 11 de agosto, 12 de agosto, 13 de agosto. Como son hábiles, sábado y domingo no se cuenta, o sea, 14, 15 de agosto no se cuenta. 16 de agosto, 17 de agosto, miércoles 18 de agosto es el último día que nosotros como notarios tenemos para dar ese aviso al registro de procesos sucesorios sin hacernos acreedores al pago de una multa. Si usted va a dar su aviso el día 9, después de la fecha de radicación de su proceso sucesorio, usted se va a hacer acreedor a una multa de 25 quetzales. Entonces, pues 25 quetzales dice uno no es mucho, pero a veces no es solo uno el que usted está radicando, entonces de 25 a 25 ya se va haciendo bonito el pago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Eso es nuestro cuarto paso, nuestra cuarta situación que debemos de realizar dentro de la fase notarial. Vamos a ir al decreto 7375, si ustedes lo tienen, por favor, necesito que vayamos subrayando, tomando nota de una vez. Es una ley pequeñita, son como 9 artículos y no los vamos a ver todos porque no todos son de relevancia. Entonces, el decreto 7375 es el que crea el registro de procesos sucesorios, ley del registro de procesos sucesorios. El artículo 1 solo establece que se crea el registro de procesos sucesorios que estará a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Eso pues ustedes lo pueden leer un poquito más adelante. Vamos al artículo 2, que es lo que me interesa. Los jueces de primera instancia, dice, que correspondan, o los notarios, ojo donde dice los notarios, eso va dirigido hacia nosotros los notarios. En su caso, darán aviso, marquen ahí esa palabrita, aviso, dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del respectivo proceso. Si ustedes ya están manejando en sus leyes color de resaltador para sus plazos, momento que lo utilicen ahorita, ¿verdad? Entonces, en el paso número 4, aviso al registro de procesos sucesorios en un plazo perentorio de 8 días hábiles que los vamos a contar a partir de la fecha de radicación. ¿Cuándo es esa fecha de radicación? La fecha que va a aparecer en su acta notarial de requerimiento. ¿A quién le vamos a dar ese aviso? Dice, al encargado del registro de procesos sucesorios
de los que se tramiten en los tribunales o ante sus oficios. Cuando se refiere a sus oficios, es ante sus oficios notariales, ante usted como notario. Y contendrá por lo menos los siguientes requisitos. Ojo, aquí tenemos que llenar ciertos requisitos para poder dar ese aviso. Si dejamos de cumplir uno de estos requisitos, el registro de procesos sucesorios nos va a suspender ese aviso, no nos le va a dar trámite y vamos a tener que pagar la multa, aunque lo hayamos dado en tiempo. ¿Cuáles son estos requisitos que debe de llevar por lo menos ese aviso que tenemos que proporcionar nosotros los notarios al momento de radicar un proceso sucesorio? Intestado. Bueno, intestado o testamentario lo tenemos que hacer. La fecha de erradicación. La fecha de erradicación, vuelvo y repito, es la fecha que aparece o que consta en el acta notarial de requerimiento. El nombre del solicitante. ¿Quién es la persona que está requiriendo sus servicios para radicar ese proceso sucesorio? El nombre y los apellidos del causante. Aquí también tenemos que tener cuidado de que todos los nombres del causante coincidan en todos los documentos justificativos y por supuesto en el aviso, al momento de nosotros escribir los nombres y los apellidos del causante. Si su causante utilizó diferentes nombres y se hizo el trámite y consta dentro de las partidas que utilizó diferentes nombres, en donde dice nombres y apellidos del causante, usted debe de colocar todos los nombres de su causante. Si se llamaba Juan José López Pérez, Juan José Pérez, Juan José López, Juan José J.L. López, entonces todos esos nombres, si están debidamente inscritos en el RENAP, usted debe de colocarlos en su aviso. Los nombres y los apellidos del padre del causante, también. Los nombres de los presuntos, aquí están, miren, los presuntos, no son todavía herederos, los presuntos herederos o legatarios. Si el proceso sucesorio es testamentario, intestado o de donación por causa de muerte, debemos establecerle al registro cuál es el proceso sucesorio extrajudicial que vamos a realizar, ¿verdad? Atendiendo al proceso. Firma del juez, dice, y sello del tribunal, o nombre y apellidos, número de colegiatura, es número colegiado, ¿verdad? Firma y sello y dirección del notario, o sea, eso lo debe de llevar nuestro aviso, que es nombre, apellidos, número de colegiado, la firma, el sello y la dirección del notario. Todo eso debe de conformar nuestro aviso notarial. Necesito que me pongan atención ahorita en este último párrafo que vamos a leer, donde dice, no, nos está diciendo no, podrá dictarse el auto declarativo. Ese auto declarativo es nuestra resolución final, es nuestra sentencia, así como habíamos dado el ejemplo, solicitando, si no consta por medio de recibo del registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo. Al momento de que usted da su aviso en la oficina del registro de procesos sucesorios, ellos en un determinado plazo le entregan a usted un recibo, le llaman ellos. Ese recibo, más que todo es como una cartita donde le dicen, señor notario, el registro de procesos sucesorios tomó nota de que usted está radicando el proceso sucesorio del causante Juan José López Pérez y que sus presuntos herederos son fulanito, sutanito y menganito, que es un proceso sucesorio intestado extrajudicial, ¿verdad? Y continúe. Entonces, esa constancia, ese aviso que les dan a ustedes, miren, se le llama acuse de recibo, lo conocemos nosotros y por aquí más adelante está ese nombre. Ese acuse de recibo que le entrega a usted el registro de procesos sucesorios posterior a haber entregado su aviso, debe de formar parte del expediente de jurisdicción voluntaria. Entonces, cuando usted vaya a la Corte Suprema de Justicia, entregue su aviso, le van a decir, regrese en 3 días. Usted regresa y ellos le van a entregar un oficio, un acuse de recibo, pero es como una carta. Ese documento usted lo debe de agregar dentro de los documentos del proceso
o del asunto de jurisdicción voluntaria físicamente, porque al momento de que llegue a la Procuraduría General de la Nación y ellos revisen, miren, la Procuraduría revisa de pies a cabeza esos expedientes y no esté físicamente ese recibo, no le van a emitir opinión, por lo tanto usted no va a poder emitir ese auto final o esa resolución final donde va a disponer qué es lo que va a pasar después de haber tramitado y todo ese proceso sucesorio. Entonces, dice el numeral 3, el artículo 3, el encargado del registro consignará en libros autorizados para el efecto, dice, o mediante el sistema de control que se adopte, todos los datos que fueren suministrados por los jueces o notarios, de conformidad con el artículo anterior, y sin perjuicio de ello, elaborará los índices necesarios para su fácil consulta. Eso no me interesa. A partir de aquí, de lo que vamos a leer, necesito que ustedes lo subrayen. Dice, dará recibo de todo aviso, recibo que deberá agregarse al expediente respectivo. Ahí mismo, ahí está dando el fundamento de que ese recibo tiene que aparecer físicamente en su expediente. Si no aparece, no va a poder resolver su asunto de jurisdicción voluntaria. Vamos rapidito al artículo 4, lo vamos a leer así rápido. El encargado del registro estará obligado a recibir el aviso a que se refiere al artículo 2 y a revisar y comprobar si en el registro existe anotación de algún sucesorio correspondiente al mismo causante. O sea que con su aviso van a ir a revisar si no han radicado otro proceso con el mismo causante. En este caso, dice, ¿qué pasa si aparece otro, en esos registros aparece que ya alguien inició ese proceso sucesorio? Inmediatamente se comunicará tanto al juez o notario que dio el aviso. Entonces, si usted da su aviso y cuando usted vaya por ese su recibo, ¿verdad? Ese acuse de recibo que le entregan, y ahí dice, señor notario, fíjese que ya se inició un proceso sucesorio ante el notario Pedro López en tal dirección. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Dice, como al de donde se sigue el primer sucesorio, o sea, se les avisa a los dos notarios en este caso, para los efectos consiguientes, especialmente de acumulación. Hágame el favor de subrayar esa parte de acumulación, ya lo platicamos la otra vez. Entonces, para esto es ese registro de procesos sucesorios y el fin de dar ese aviso, que se logre corroborar si en alguna parte de la República de Guatemala alguien más está iniciando o ya radicó un proceso sucesorio del mismo causante para evitar gastos innecesarios y conflictos al momento de quiénes van a ser los declarados herederos. Entonces ahí debe de darse ese proceso de la acumulación de procesos, unir todos los procesos sucesorios en uno solo y evitar controversias más adelante. Vamos ahora al artículo 5. El encargado del registro, dice, está obligado a dar los informes que soliciten los tribunales o los notarios. Aquí está el principio de la colaboración de las autoridades. Dentro del término máximo de 3 días. Podrá igualmente extender certificaciones de lo que consta en el registro a su cargo. Ahí estamos. Numeral 6. En la omisión, dice, en el retardo del encargado del registro de dar los informes a que se refiere esta ley, se sancionará con multa de 10 a 50 quetzales. Eso es lo único que me interesa. Solamente. Entonces necesito que me lean del artículo 2, 3, 4, 5 de la ley de proceso sucesor, del registro de procesos sucesorios, para poder entender cómo es este aviso que nosotros debemos de dar y que forma parte vinculante dentro de nuestro proceso al momento de ir a la Procuraduría General de la Nación. Sin este acuse de recibo, sin este recibo que nos entrega el registro de procesos sucesorios, no podemos finalizar nuestro proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Qué más necesitamos ver? Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que el aviso se da dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir de la fecha de la radicación del respectivo proceso, al encargado del registro de procesos sucesorios,
están los requisitos, ¿verdad? Que vimos también que debe de cumplir ese aviso, ¿verdad? Ustedes es de redacción discrecional, como ustedes lo quieran realizar, pero deben de colocar todos estos requisitos fundamentales o formales que establece la ley para que su aviso sea recibido y pueda ser operado y le puedan entregar su acuse de recibo. Vamos a ver el siguiente. Solicitud de informes. Bueno, ya estamos en la fase 5. La fase 5 dentro de la fase notarial. La fase 5. Solicitud de informes a los registros de la propiedad. Aquí es donde empezamos a tener la interacción con las diferentes instituciones del Estado y las que vimos en nuestra primer clase. Vamos a solicitar informes a los registros de la propiedad. ¿Cuántos registros de la propiedad hay? Solo uno. Es solo un registro, pero está dividido en el registro de la zona central, que está aquí en la capital, en la ciudad de Guatemala, y el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. ¿Por qué se le dice segundo? Porque la cantidad de carga en este registro es inmensa. Entonces decidieron dividirlos en dos y dividirlo por zonas, por decirlo así, o por áreas para que sea más fácil poder operar todas esas traslaciones de dominio. Pero a nosotros ahorita nos interesa, ¿por qué es que vamos a solicitar informes? Porque se recuerdan que cuando ustedes vieron el derecho civil, su curso de derecho civil, cuando hablaron de testamentos, ¿verdad? Y en notariado 3, donde vieron cómo se hacen vieron la práctica de cómo se facciona un testamento. Una de las obligaciones que tenemos los notarios es posterior, una obligación posterior, es dar un aviso a registro de la propiedad, tanto al de la zona central como al segundo registro de Quetzaltenango, avisando que que don Juan José, en este caso, que don Juan José López Pérez otorgó testamento o otorgó testamento por donación por causa de muerte. Tenemos un plazo para hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene a salir el fin de ese aviso, que cuando usted radique un proceso sucesorio, si el notario que faccionó ese testamento fue diligente y dio ese aviso, si lo otorgó o no lo otorgó, entonces ahí usted le va a dar un giro a su proceso sucesorio. Si usted pide ese informe al registro de la propiedad, viene el registro y le debe de responder a usted y le dice, señor notario, el señor Juan José López Pérez otorgó testamento o otorgó donación por causa de muerte. Entonces usted deja de llevar un proceso sucesorio intestado y lo vuelve proceso sucesorio testamentario o proceso sucesorio por donación de causa de muerte. Puede ser que el señor Juan José López Pérez no otorgó testamento, entonces el primer registro, el registro de la zona central le va a responder, señor notario, el señor Juan José López Pérez no otorgó testamento. Entre los registros no aparece que ningún notario haya autorizado un testamento ni una donación por causa de muerte. Entonces usted continúa con su proceso sucesorio intestado. Puede ser que el notario que faccionó el testamento vivía en Quetzaltenango, entonces solo dio el aviso al registro de la propiedad de allá, pero no lo dio de acá. Entonces por eso es importante también solicitar ese informe allá. Entonces vamos a dejar aquí en la fase 5 del informe, de ese aviso, de esa solicitud de informes, lo vamos a volver a tomar desde acá el domingo. Solo voy a dejar de compartir y voy a contestar la pregunta que me hicieron, y luego tomo la asistencia y ya los dejo que ustedes vayan a almorzar, porque mejor de una vez les soluciono sus preguntas acá en una sola unidad de contexto, porque si no, vamos a ver. A ver, Abel, el acta notarial y la primera resolución deben ir en una misma acta o en dos actas diferentes. Ok. El acta notarial de requerimiento es un solo instrumento público. La primera resolución no es acta notarial, es una resolución como las que emiten los juzgados. Entonces debe de ir en documento aparte. Deben de ir una en pos de la otra cuando usted tenga su documento, su expediente físico. Pero al momento de redactar, usted redacta su acta notarial de requerimiento
la imprime, sus clientes se la firman, usted la autoriza, usted paga sus impuestos, es solamente el acta notarial. Posterior, en otro archivo, si usted lo quiere ver así, empieza a redactar su primera resolución, en donde usted va a establecer, eso no vimos qué es lo que se establece en esa primera resolución, pero lo quiero ver ya de último para que lo podamos entender. Redacta esa primera resolución, usted la vuelva a imprimir y esa primera resolución la firma solo usted como notario y la agrega a su expediente. Entonces, acta notarial de requerimiento es un instrumento, la primera resolución es otro documento. Sí va uno en pos del otro, pero se hacen en diferente papel, por decirlo así, en diferentes hojas o en diferentes archivos, porque la primera resolución no es acta notarial. Solo en la primera acta notarial de requerimiento es donde usted va a cubrir impuestos. El otro es un documento que le vamos a denominar primera resolución de trámite, que también debe de cubrir impuestos, el impuesto de los 2 quetzales de timbre notarial. Y su acta notarial también va a cubrir sus impuestos de conformidad con lo que establece la ley para las actas notariales. Entonces, espero haber resuelto su respuesta, su pregunta, y si no, me vuelve a escribir y yo se la vuelvo a contestar. Entonces, no se me vayan, no se me desconecten, les voy a robar un minutito más porque ya me pasé para tomar la asistencia de hoy. Nos vemos el próximo domingo, entonces, por favor, el próximo domingo, no se les vaya a olvidar, necesito ley de herencia, legados y donaciones, porque vamos a agotar la fase notarial y vamos a pasar a la fase administrativa que ya tiene que ver con los impuestos. Por favor, Código Tributario, Ley de Herencia, Legados y Donaciones, Código de Notariado, Procesal Civil y Mercantil, Decreto 5477, solo creo yo. Y pues entonces tengan un buen domingo, buen provecho y buen excelente inicio de semana.